esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. La bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero César Ron, exasambleísta, y el doctor Sebastián Mantilla, articulista del comercio, catedrático, director del Centro de Estudios Latinoamericanos Políticos. Les invitamos para conocer su punto de vista en un momento complejo y difícil que sigue viviendo el país, cuando de por medio hay un diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Se gira alrededor de los postulados del señor Leonidas Issa, que no necesariamente reivindican los derechos legítimos que tienen los indígenas, los problemas que tienen en el campo. Y por otro lado, estos diálogos entre el gobierno y la Asamblea Nacional, que se busca, al menos en el tema legislativo, buscar acuerdos. ¿Cómo se puede confiar primero cuando hay y cito en casuística, un presidente de la Asamblea Nacional que ha tomado partido, que votó por la destitución del presidente y habla de diálogos, quiere que el Ejecutivo se abra, y hay una mayoría legislativa plenamente identificada para imponerle al Ejecutivo? ¿Cómo lograr un diálogo que permita avanzar al Ecuador, que se tramite una reforma laboral debatida, reformada, cambiada, pero que haya una reforma laboral, que haya una ley de inversiones con todos los cambios que deben hacerse, pero que exista? Lastimosamente no hay, sino la imposición política. César Ron, ¿cómo ve usted estos diálogos y cómo lograr cambios que permita que redunde esto en beneficio de la mayoría de ecuatorianos? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo especial a Santiago Mantilla, a los radioescuchas a nivel nacional. Hostia, sí. Miguel, el diálogo es bueno, siempre y cuando el diálogo tenga primero acciones y decisiones. Un diálogo, sentarse en una mesa de diálogo sin una agenda, sin un programa, realmente es infructuoso. Veo que están recién en el peloteo de calentamiento en términos futbolísticos, o en el round de estudio, como dicen los boxeadores. Y lo grave es que se quiere y se pretende generar una comisión técnica, es decir, un filtro donde van a estar los jefes de bancada de cada uno de los distintos bloques políticos de la Asamblea Nacional. Es decir, aquí va a haber un filtro de qué podemos conversar y qué no podemos conversar, qué leyes podríamos aprobar y qué leyes no podríamos aprobar. En estas condiciones, pues el diálogo es incierto. Si bien recién se anuncia, espero que se concrete, porque el diálogo podría ser interesante para el país siempre y cuando se depongan actitudes graves que hemos vivido en el país de convulsión nacional, cuando la propia Asamblea Nacional estuvo a punto de destituir al presidente de la República, cuando los grupos radicales del país estuvieron en un proceso de acción política. Entonces, estas son las condiciones donde el gobierno va a un diálogo, sin agenda también. Se habla pues aislada de hacer una reforma laboral. La reforma laboral se anunció desde el primer día de gobierno en mayo pasado, es decir, han pasado más de 12 meses y todavía no se ha presentado ningún proyecto de reforma laboral, que es fundamental para el país. Y entonces, ¿cuál va a ser el compromiso y la posición de los grupos radicales y además de la oposición que hoy controla la Asamblea Nacional? ¿Están de acuerdo con ir a sistemas modernos de contratación? ¿Están de acuerdo a reformar un código del trabajo obsoleto que tiene el Ecuador y que no le permite al Ecuador desarrollar y avanzar? ¿Están de acuerdo con una ley de inversiones modificada, dicen ahora, porque la anterior ley de inversiones fue negada en la Asamblea Nacional? Ley de inversiones importantísima para generar oportunidades de trabajo, confianza, para que esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo puedan tener trabajo. Entonces,
Estamos regresando sobre los mismos temas. Una asamblea que no legisla, una asamblea que sigue de espaldas al pueblo ecuatoriano, una asamblea que no tiene prioridades, una asamblea que no hace leyes para esto que estamos hablando, para generar trabajo, una asamblea que no hace leyes para traer inversión y generar oportunidades de trabajo en el país, una asamblea que no hace leyes para la seguridad que necesita el país, y un gobierno que no dice, pues hasta el día de hoy, cuáles son sus proyectos de ley que va a presentar a las mesas de diálogo para decir, estas son las prioridades del gobierno y esto es lo que necesitamos que se apruebe para que el país cambie. Más allá de las buenas intenciones que pudiera haber, presumamos positivamente de ello, no pudiera resultar, ingeniero Ron, un sainete, porque finalmente, por ejemplo, la mayoría de oposición que encabeza el correísmo tiene una agenda y lo ha demostrado, que quiere impunidad y cualquier buen proyecto que pudiera ser, no caemos en lo mismo, en otra fase de un sainete. Miguel, esto es grave porque las agrupaciones políticas de oposición que tenían su agenda, y su agenda fue tomarse el poder político, tomarse la Asamblea Nacional, hoy controlan la Asamblea Nacional. Y aquí hay dos lecturas que hay que tener bien claras. La una, la destitución del presidente llegó a 82 votos y la elección de los dos vicepresidentes nuevos de la Asamblea Nacional tuvieron 90 y 92 votos. Es decir, ese es el panorama político al que tiene que enfrentar el gobierno. El gobierno está muy debilitado, el gobierno no tiene mayoría, un partido muy pequeño, un bloque legislativo muy corto dentro de la Asamblea Nacional, que realmente pues está a expensas de la voluntad de estos grupos que sí tienen agenda. La agenda de ellos era, uno, tomarse la Asamblea, ya la tienen. Dos, calentar la calle para tumbar el gobierno, casi lo tumban. Hoy están en unas mesas de diálogo ganando tiempo, pero el objetivo principal, que es tumbar al gobierno, este sigue, este continúa. Pasarán estos procesos de diálogo, pasarán las elecciones seccionales, donde veremos pues un nuevo mapa político en el Ecuador, y después de las seccionales que son muy cerca ahora, el 5 de febrero, seguramente pues en el mes de marzo tengamos novedades en el país. En estas condiciones no se puede vivir en democracia. Una asamblea que tiene que llevar adelante una reforma política para generar gobernabilidad y estabilidad no genera nada, genera lo contrario, inestabilidad, y en esas condiciones el país no tiene futuro. Y mire lo más grave, Miguel, aquí parece que esto fuera una cosa sencilla. ¿Qué fecha está ya determinada para la vacancia legislativa? ¿Por qué menciono esto? Porque algunos sectores hablaban que la Asamblea sale de vacancia legislativa el 15 o el 20 de agosto. Si es así, entonces los diálogos quedan postergados para después de la vacancia legislativa. Así es que todo esto hay y hay que comentarlo, porque si no, pues esto es solo una pasadera de tiempo. Bien, aunque la vacancia legislativa casi ha sido permanente, dado la falta de resultados concretos, tangibles, que el país exige de la Asamblea Nacional. Quiero dar la bienvenida al doctor Sebastián Mantilla. ¿Cómo ve este proceso de diálogos anunciados en los prolegómenos en los que están, como decía César Ron, o el calentamiento, el round de estudios, en donde uno no sabe con certeza qué va a pasar? Buen día, Sebastián. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un cordial saludo a César y a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos esta mañana. Bueno, siempre toda iniciativa de diálogo es positiva, siempre y cuando, digamos, esa iniciativa de diálogo tenga básicamente como una finalidad bien clara. Y creo que en ese sentido, si es que estos acercamientos, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo se pueden ir dando, pese a las situaciones que ya se dieron anteriormente, que fue una intención de desestabilización, una mayoría que le llamó a juicio político al presidente Lasso. Pero yo le diría también, Miguel, algo, que a más de que hay muchas debilidades, o podríamos, quién sabe, generalizar y decir que esta actual asamblea es una de las peores asambleas que hemos tenido en los últimos años, también igual hay que reconocer que el lado político, gestión política de parte del gobierno no ha sido la mejor. Yo considero igual que posiblemente la situación de inestabilidad, la situación
política que se dio en los últimos meses pudo haber sido evitada si es que desde un principio el presidente Lasso estaba asesorado de mejor manera en el ámbito político. O sea, el problema, una de las grandes fallas que tiene el presidente Lasso es de que no tiene suficiente o una adecuada asesoría política que le permita de alguna manera poder interactuar, le permita gestionar ciertos aspectos con las distintas instancias. Y creo que en el caso, por ejemplo, de los acercamientos con la Asamblea, tiene que tener personas experimentadas, digamos, un equipo experimentado. Y claro, no es suficiente el trabajo que solamente hace o puede hacer el actual ministro de Gobierno, el doctor Jiménez, sino creo que igualmente ahí se necesita un equipo fuerte que permita, si es que se van a dar estos acercamientos con el legislativo, exista básicamente una posición más contundente que permita obtener resultados. Y creo que, además de lo que usted mencionaba, Miguel, usted ha mencionado sobre el tema de una reforma laboral, sobre una reforma de las inversiones. Yo creo que en ese sentido, incluso hasta el mismo gobierno debería replantearse hasta cierto punto cuál va a ser la prioridad y qué eventualmente va a enviar como proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Creo que en esos diálogos debería hasta cierto punto llegar a ciertos acuerdos mínimos de cuáles son, por ejemplo, las normativas que podrían, quién sabe, tener éxito, que podrían ser aprobadas. Pero ve usted, hablamos de una ley de inversiones. Cuando el día de ayer sale en los periódicos una nota de prensa que reproduce un informe del Departamento de Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde dice que el Ecuador es un país de alto riesgo y que no recomiendan a los inversionistas norteamericanos meter plata en el país. Mire usted. Entonces, podrán aprobarse, no sé si la ley originaria que planteó el señor Lasso de inversiones, pero si no existe seguridad jurídica, si no existe o bajan los niveles de corrupción y si no existe, digamos, claridad, como dice este informe, al menos, por ejemplo, en el tema de las políticas públicas en distintos ámbitos, no va a haber absolutamente ningún tipo de inversión en el país. Entonces creo que es necesario también ahí, desde el lado del presidente, del Ejecutivo, replantearse hasta cierto punto muy bien cuáles son las prioridades. Entonces hay que trabajar, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción. Hay que trabajar en políticas de Estado para que exista mayor transparencia, para que, digamos, las condiciones para que la inversión se pueda dar en mejores condiciones. Entonces creo que en ese sentido hay que resetear un poco los temas, hay que replantearse hasta cierto punto ciertos temas y prioridades. ¿Y cómo debiera hacerse ese reseteo, ese cambio que permita viabilizar, darle, Sebastián, ejecutividad y darle resultados tangibles al país? Miguel, es bien sencillo. Yo lo que a veces veo, y ese es un problema que tiene la clase política, de que la clase política en el país, digo, élites políticas, pero también élites económicas, es de que no tienen una visión o una claridad de a dónde quieren llevarle al país. El Ecuador no puede seguir siendo un país productor de materias primas, no puede seguir siendo un país productor, por ejemplo, de productos con bajo valor agregado. Y mire usted, por ejemplo, informes de la CEPAL, informes de la OECD, hablan, por ejemplo, de la trampa, por ejemplo, de la productividad o el problema, digamos, que tienen los países de América Latina en cuanto se refiere a su producción. Y es que siguen de alguna manera enmarcados en esa visión de que solamente, digamos, hay que ponerle énfasis al tema agrícola. Si usted ve, por ejemplo, los procesos de desarrollo que han tenido países como los países del sudeste asiático o específicamente también la misma economía china, yo sé que China no es, digamos, un ejemplo en muchos aspectos, pero sí es un ejemplo, por ejemplo, en términos de desarrollo económico, de desarrollo industrial, de incorporación de tecnología, e incluso también de visión estratégica en términos globales. Entonces creo que hay que mirar al exterior y no solamente como aplicar recetas de memoria de que, bueno, muy bien, vamos por el tema de tratados de libre comercio o vamos con una ley de inversiones porque con eso el país va a cambiar. Creo que en ese sentido hay que ver, por ejemplo, cómo se puede hacer para que la economía se desarrolle mucho más, para que exista un mayor nivel, por ejemplo, de ahorro propio, no solamente que dependamos de la inversión extranjera, y que eso nos permita ir desarrollando nuestros sectores, pensando más que nada en una especie de transición o proceso donde vayamos de la producción agrícola a una mayor producción
industrializada, donde eventualmente tengamos ciertos niveles de productividad y de competitividad a nivel internacional. Pero eso se hace, digamos, con un equipo que está pensando el país, que está analizando las problemáticas, que ve los contextos internacionales y que ve oportunidades y acciones que se pueden emprender a través de no solamente, quién sabe, leyes, sino también a través de acciones que tienen que ver, por ejemplo, con las mismas políticas públicas. Políticas públicas, por ejemplo, en el ámbito industrial, en el ámbito, quién sabe, agrícola, en el tema urbano. Es decir, alguna serie, digamos, de iniciativas que se pueden emprender desde el Ejecutivo sin la necesidad de que eventualmente se aprueben ciertas leyes. Es necesario un tema de una reforma laboral, pero si es que no hay votos en la Asamblea, hay que ver otras alternativas. Es importante una ley de inversiones, pero si no hay votos en la Asamblea, entonces habría que ver cómo eventualmente planteamos una ley que nos permita hasta cierto punto generar condiciones de mayor empleabilidad, de mayor inversión interna, etcétera, frente a lo que yo les decía. Hay informes como este informe del Departamento de Estado donde dice que el Ecuador no es un país apto digamos, apto propicio para invertir. César Ron, ¿cómo darle resultados tangibles al país, que es el que demanda, si hay estas posiciones radicales desde la oposición en la Asamblea Nacional, el gobierno debilidad? Simplemente pudiera ser, con el respeto que se merece, un saludo a la bandera, este nuevo proceso de diálogo para la fotografía, para decir que están dialogando, que se ha abierto la Asamblea Nacional, cuando no hay voluntad política para los cambios. Miguel, tiene que ser concreto el diálogo. Los diálogos son buenos cuando tienen resultados. Los diálogos, si no tienen resultados y compromisos y acciones, no sirven de nada. Y para lo primero hay que deponer actitudes, hay que ceder, hay que ser generosos. ¿Vamos a conversar? Ok. ¿Qué es lo que vamos a aprobar? Esto. Esta es la agenda. Lo importante es tener la agenda, Miguel. No hay agenda. Se habla de un diálogo, pero no sabemos de qué temas. ¿Cuáles son los temas? Por eso insisto, y no me voy a cansar de repetirlo. El gobierno nacional al diálogo tiene que llevar 2 o 3 proyectos fundamentales y presentarlos. Aquí están los proyectos, señores. Estos necesitamos que se aprueben. Y la Asamblea tiene que decir si le interesa aprobarlos o no. Y entonces, de una vez, en el primer round, vamos a saber si es que esto tiene futuro o no tiene futuro. Porque lo que no podemos seguir los ecuatorianos es perdiendo el tiempo. Mire usted lo que está pasando en materia política. Nos seguimos haciendo de la vista gorda. Vamos de elección en elección, ¿no? Sin hacer una reforma política que genere esto que estamos reclamando, gobernabilidad, pues, para que el poder político, la Asamblea, no tenga secuestrado al Ejecutivo, para que las elecciones sean en segunda vuelta, para tener mayorías sólidas y oposiciones sólidas también. Y para que la Asamblea Nacional y ese Consejo de Participación Ciudadana sea eliminado, sea reducida y vayamos a una bicameralidad elegida en segunda vuelta que permita, pues, internamente en el Congreso de la República tener un control político cruzado para sacar buenas leyes y no a las leyes que salen el día de hoy. Y por otro lado, no mantener secuestrado al Ejecutivo. El Ecuador, si no cambia, Miguel, en esto que es fundamental, la gobernabilidad, estamos inventando todos los proyectos de ley que querramos. Esto no va a cambiar, porque el sistema está colapsado. Se agotó la unicameralidad, se agotó el sistema político. Y entonces el gobierno habla de la consulta popular cada vez que le preguntan, pero el gobierno no ha tenido una iniciativa de decir vamos a la consulta y vamos a hacer esta reforma que no quiere hacer la Asamblea, le vamos a consultar al pueblo, que además está allanado el camino en la Corte Constitucional con un informe favorable de la Corte Constitucional para hacer esta reforma que estamos comentando el día de hoy. No son todas las reformas que necesita el Ecuador, así es. Hay muchas más, como por ejemplo la de la seguridad social, que es fundamental, la reforma laboral, que es fundamental, mantener la dolarización, que tiene que ser ratificado por el pueblo ecuatoriano, pero al menos es la más importante para que el país tenga futuro. Si no hacemos una reforma política para mejorar la gobernabilidad, el Ecuador no tiene futuro. Mire lo que va a pasar en estas elecciones seccionales. Nuevamente, lo anunciamos y va a volver a ocurrir. Van a haber 320 organizaciones políticas y van a haber alrededor de 90,000 candidatos. El Ecuador sigue de desorden en desorden.
Y esto es lo que tiene que terminar, este desorden, para que el Ecuador pueda enrumbarse. Sebastián ha sido muy claro. Nosotros somos un país agrícola. ¿Vamos a seguir apostando solo a la agricultura? ¿Ok? ¿O vamos a incursionar en el paso más adelante, que es el más importante, el encadenamiento productivo para que esos productos agrícolas puedan ser industrializados? ¿Qué queremos del Ecuador? ¿Vamos a impulsar la agroindustria de exportación o nos vamos a quedar produciendo bienes primarios? Estas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos. ¿Vamos a hacerle al Ecuador un país turístico? Entonces, ¿cuál va a ser la agenda? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas para convertirle al Ecuador en un país turístico y generar inversiones, confianza, trabajo? Pero ¿por qué no vienen las inversiones y ese informe negativo del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Porque aquí se levanta un sector importante, por cierto, pero minoritario de la población, paraliza el país, paraliza la producción petrolera, paraliza el trabajo, rompe las calles, rompe las empresas, rompe los carros, ¿no? Hace perder al Ecuador en el 2019 $3.000 millones y en el 22 algo parecido y no pasa nada. Entonces, ¿qué inversionista va a venir pues a un país donde cualquiera para el país y nadie se hace responsable de nada? Estas son las cosas que no pueden seguir ocurriendo en el Ecuador. Por eso es que la inversión extranjera, fíjese usted, se va a Colombia, que tiene guerrilla, que tiene otro tipo de problemas, pero que tiene seguridad jurídica, donde nadie puede pararle al país y hacerle perder las cuantiosas cantidades de dinero que no nos vamos a recuperar nunca. Por eso se habla de que la economía ecuatoriana tiene que crecer en niveles de 6-7% para salir de este hueco que tenemos. ¿Cuándo vamos a crecer 6-7% si estamos pensando en cobrar más impuestos y no estamos priorizando el crecimiento económico en el Ecuador? Estos son los temas que se tienen que hablar entre Ejecutivo, Asamblea y todos los ecuatorianos. Ya, mientras hay ese diálogo, ¿quién hace, quién emprende, quién lidera esta reforma que quiere el Ecuador? Esta reforma política, porque daría la impresión de que el Ejecutivo, como es débil, y el Legislativo, como quiere imponer la agenda, simplemente que sigue el statu quo. Aquí no se toca nada y sigue reinando las imposiciones políticas y no las soluciones del Ecuador. ¿Quién emprende esta reforma? ¿Quién hace esta reforma? Los dos, porque en el sistema político ecuatoriano, el Congreso de la República, la Asamblea Nacional, es responsable de las leyes, pero el Ejecutivo también es colegislador, es decir, también es responsable y tiene que dinamizar la economía y presentar los proyectos para ver para dónde va el Ecuador. Así es que aquí quieren hablar de diálogo, muy bien, vamos a estar a la expectativa los ecuatorianos, que no nos vuelvan a comer al cuento. Diálogo concreto, acciones concretas, Miguel, y eso se tiene que definir en la primera semana de diálogo, donde se presentan los proyectos y se dice, muy bien, la Asamblea está de acuerdo con la ley de inversiones, vamos a impulsar la ley de inversiones y la vamos a aprobar, porque es beneficiosa para el Ecuador, para atraer capitales, para atraer inversión, para avanzar, para generar trabajo. Entonces, en la primera semana se tiene que definir, y aquí estos coqueteos de que conversamos y no conversamos, ya estamos cansados. Aquí necesitamos acciones concretas y decisiones que permitan enrumbar al país, que el día de hoy no tiene rumbo. Sebastián Mantilla, ¿cómo concretar, cómo lograr acciones tangibles que permita dar certidumbre en medio de este panorama? Acuerdos políticos a través del diálogo, porque caso contrario, el diálogo sin resultados es estéril. Así es. Yo creo que el presidente de la República debería tomar la iniciativa. Y a mí sí me ha llamado mucho la atención que teniendo, digamos, el poder y teniendo las posibilidades de poder gestionar la política, siempre tome una posición muy de bajo perfil, muy un poco de esperar qué hacen los otros actores. Entonces, el presidente de la República tiene que tomar la iniciativa en muchos aspectos y tiene que liderar procesos. El tema, por ejemplo, de la reforma política, como ha mencionado César Ron, me parece que es importantísimo y en esos aspectos claves. El tema de cambiar, por ejemplo, la estructura misma de la Asamblea Nacional, pensar en unas dos cámaras, pensar en que también igualmente la elección de asambleístas sea una segunda vuelta, para permitir que hasta cierto punto
el rato de un proceso electoral existan, digamos, unas ciertas mayorías de la Asamblea y el tener dos cámaras, mejoramos hasta cierto punto el funcionamiento del sistema político. Es decir, ese es un tema prioritario. Pero el presidente Lasso es como que juega, ¿no? Intenta, sondea, le dicen las encuestas, les dicen los asesores, titubea. No hay como titubear ni dudar en estos momentos con el país. Hay que jugarse por el país. Hay que decir, bueno, muy bien, yo estoy comprometido con estos cambios, esta es mi visión del país, yo me la juego porque voy a jugarme para sacar al país del subdesarrollo, porque voy a apuntarle al tema del crecimiento económico. Y mire, Miguel y César, no hay desarrollo, digamos, desarrollo de un país de manera integral si no existe desarrollo económico. Entonces, es importantísimo poner la atención en cómo podemos levantar los niveles de crecimiento económico. 5, 6, 7, 8%. Hay casos, no es imposible. El caso de China, mire, hace 30, 40 años, cerca del 88% de la población de China estaba en la pobreza. En los años 50 murieron 35 millones de chinos por la mala gestión del Partido Comunista. Y ahora ve usted lo que es China. Me dirá que sí, existe cierta pobreza, existe desigualdad, pero mire usted los niveles de crecimiento económico y mire usted cómo se proyecta China a nivel mundial. Se proyecta como la primera potencia. No podemos ser una pequeña potencia, no podemos ser la Suiza de América Latina. Sí lo podemos hacer, pero necesitamos decisión política. Y en ese sentido, cuando se siente a dialogar el presidente de la República con la Asamblea, tendrá que decir, bueno, muy bien, ¿cuál es nuestra agenda? Esto es lo que yo propongo al país. Sentémonos a conversar. Y que aclare también, de paso, a esa mayoría legislativa de la Asamblea, de que el gobierno tampoco se va a prestar para dialogar, para hacer el juego, para que vean que hasta cierto punto están trabajando en leyes o en normas en función, digamos, de los intereses del país. Y por otro lado, están canalizando los juicios políticos para tomarse el Consejo de la Judicatura, para tomarse la justicia, para hacer cambios que detrás. Esta es la real agenda, Miguel. La real agenda del señor Saquicela, de la mayoría que está en la Asamblea, es tomarse los principales órganos de control. Se le querrán igualmente destituir a la fiscal, querrán igualmente nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura. Hacia allá están apuntando. ¿Y sabe para qué, Miguel? Y ahí discrepo un poco con César. No tanto para después destituirle al presidente Lasso, sino para allanar el camino para que el señor Rafael Correa sea presidente en el año 2025. Ese es el objetivo. Abran los ojos, señor presidente, y siéntese a conversar, pero claramente, de manera franca y de manera directa. A ver, en esto sí, entonces para esto no me presto. Aquí vamos a abrir, quién sabe, ahí sí, un diálogo abierto con medios de comunicación para ponernos a conversar sobre las prioridades del país. Y veamos cuál es la posición de unos y la posición de otros. Porque claro, Sebastián, si la iniciativa debe tomar, como ha dicho el Ejecutivo, sin titubeos, también en un diálogo hay dos partes. La Asamblea Nacional se sigue con esa agenda. Esta tarde, por ejemplo, en casuística, va a empezar las comparecencias del juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Ellos que han cometido errores, aciertos, desaciertos, tendrán que responder ante ellos. Pero hay una agenda para desbaratar a ese consejo. ¿Y sabe quiénes son los que esta tarde comienzan a comparecer como testigos? Los jueces que fueron destituidos, los jueces que no lograron, los que no pasaron en el concurso, hoy son testigos de esto. Es decir, es un juego ante el país que no debiera ocultar una realidad. Esa agenda que ha dicho Sebastián Mantilla, esa agenda de desbaratamiento y de toma de los organismos de control, ¿cómo se puede dialogar y lograr resultados concretos? Sebastián. Bueno, yo creo que siempre, como les decía, hay que agotar las posibilidades de diálogo. Creo que hay que eventualmente hacer hasta cierto punto, digamos, una página en blanco de lo que pasó anteriormente. El correísmo ha querido a la destitución del presidente Correa, pero igual hay que sentarse con quienes eventualmente estuvieron en oposición, que eventualmente no piensan como uno, y creo que hay que dar la posibilidad para poder, quién sabe, llegar a una especie de acuerdos mínimos. Yo creo que hasta cierto punto, aunque sabemos cómo está esa asamblea, que tienen claramente, digamos, ciertos objetivos políticos y que ronda, digamos, por los pasillos de la asamblea ampliamente el tema de la corrupción. Pese a eso, creo que se tiene que siempre un poco tratar de agotar este espacio de diálogo y de acuerdo.
algo habrá, digamos, la posibilidad de tratar ella a través de algún proyecto de ley. Pero creo que esos acercamientos también pasan por el tema de que el gobierno no puede prestarse para que a la final, digamos, la asamblea termine un poco como de pasar así por debajo sin que se dé cuenta un poco la opinión pública de lo que está detrás. Porque mire, detrás del tema del juicio político, los miembros del Consejo de la Judicatura, tome en cuenta que de acuerdo a la estructura del sistema político actual, el Consejo de la Judicatura está, digamos, tiene el control casi completo del sistema de justicia. Ellos son los que se encargan de la nominación de jueces o eventualmente de la sanción a los mismos jueces. Entonces, tomado el Consejo de la Judicatura, usted puede después nombrar a uno u otro juez y no me parecería nada raro que después, a través de todas estas vericuetos constitucionales, resulte que aparece por ahí un tema de que el juicio entablado contra el señor Correa ha habido vicios y que es una persecución política y se echan abajo. Lo mismo que pasó en Brasil con el señor Lula, lo mismo quieren hacer aquí, Miguel. Bien, muy importante el aporte que han dado el ingeniero César Ron, ex asambleísta, y el analista político doctor Sebastián Mantilla respecto del momento y los diálogos entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Muy claro el aporte, ojalá se escuche tanto en el Ejecutivo cuanto en la Asamblea Nacional. El país está por medio y no pueden seguir jugando como lo hacen hasta el día de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, César. Gracias, saludos. Buenos días, un abrazo. Muy amable. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y les deseamos un feliz jueves. Felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo sería la vida si los autos vinieran sin radio? Según datos de Bloomberg,